Hola chicos del curso Termodinámica e Ingeniería, mi nombre es Gabriela Sandoval y en este video vamos a resolver un problema asociado con la primera ley de la termodinámica. El problema dice así: un dispositivo cilindro-émbolo contiene monóxido de carbono que tiene ciertos datos, ¿cierto? El peso molecular, que es 28,01 gramos por mol, el CP, que es 1,041 kJ partido en kilogramo Kelvin, y un C sub B, que es una capacidad calorífica a volumen constante, 0,744 kJ partido en kilogramo Kelvin. Este monóxido de carbono está en estado gaseoso a 100 kilopascales y 27 grados Celsius. En este cilindro émbolo ocurre un proceso A que dice: se calienta el gas a volumen constante, aumenta la temperatura, se calienta el gas a volumen constante hasta que se duplica la presión, y a continuación se expande a presión constante hasta que el volumen triplica su valor inicial. Y hay un proceso B, que es el mismo gas en el mismo estado inicial, pero primero se expande a presión constante hasta que triplica su volumen, y a continuación se calienta el gas a volumen constante hasta que alcanza la misma presión final que el proceso A. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es graficar ambos procesos en un diagrama PV, ¿cierto? PV, volumen específico. Y vamos a dibujar primero el proceso A, que parte en un estado inicial, ¿cierto? Con una presión inicial y un volumen inicial. Luego esto se calienta a volumen constante, es decir, ocurre un proceso vertical en este diagrama, ¿cierto? Hasta llegar a una presión que es igual a 2 veces la presión. Se duplica la presión, ¿cierto? Hasta que se obtiene 2 veces PI. A ver, lo voy a anotar un poco más. Este es 2 PI. Y luego ocurre un proceso de expansión a presión constante hasta que el volumen se triplica. Es decir, partimos desde este punto que está acá, que es 2 PI/BI, hasta que se triplica este volumen, ¿cierto? Entonces acá podemos anotar 3 BI, ¿cierto? Y podemos llamarle a estos puntos del proceso un punto 1, un punto 2 y un punto 3. Ya, este es el diagrama PV para este proceso A, y si ustedes se fijan, el trabajo va a ser el área bajo esta curva PV, ¿sí? Vamos a ir entonces con este otro proceso B, donde se parte en el mismo estado inicial 1, ¿cierto? Con volumen inicial y presión inicial, y el primer proceso ocurre a presión constante hasta que se triplica el volumen, es decir, a presión PI hasta este punto, que sería 3, que sería 3 PI, y luego desde este punto se calienta el gas a volumen constante hasta que la presión alcanza la misma presión final que el proceso A, es decir, se aumenta la presión hasta aquí 2 PI. Este es el proceso B. Voy a cambiar el color, y ustedes pueden en un diagrama PV determinar el trabajo del proceso, ¿cierto? Y en este diagrama podemos ver que esta es el área bajo la curva. El trabajo asociado al proceso global B va a ser esa curva, y el trabajo total asociado al proceso A va a ser esta. Podemos observar que los trabajos, ¿cierto?, realizados en ambos procesos son distintos. Va a tener una mayor magnitud el trabajo realizado, ¿cierto?, por el proceso A, pese a que el punto inicial y el punto final son iguales, ¿cierto?
Y sin embargo, considerando que por la primera ley delta U es igual a Q menos W, sabemos que el delta U tiene que ser el mismo en ambos procesos, en el proceso A y el proceso B, porque es una función de estado y porque los puntos inicial y final son los mismos. Y para que ocurra esto, que los trabajos son distintos, lo que va a ocurrir es que en realidad en el proceso A y en el proceso B, el calor que absorbe cada uno de los sistemas para poder llegar a este punto 3 es distinto, ¿ya? Entonces vamos a hacer los cálculos asociados al proceso A. Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son los puntos 1, 2 y 3 en términos de presión, volumen y temperatura. Vamos a tener entonces el punto 1, donde tenemos una presión inicial, ¿cierto? Esta va a ser la presión 1. El volumen 1 va a ser igual a un volumen inicial, que después vamos a ver si tenemos esta información como dato del enunciado, y la temperatura 1 va a ser una temperatura inicial, ¿sí? Veamos entonces cuál es la información con la que contamos. Contamos con la presión, que es 100 kilopascales. 100 kilopascales. Y tenemos la temperatura, que es 27 grados Celsius. Y esta temperatura de 27 grados Celsius es equivalente a 300,15 Kelvin, ¿cierto? Que sabemos que nos dicen, usando el modelo de gas ideal, determina el calor neto transferido, el trabajo neto y las variaciones de energía interna en cada proceso, en el proceso A y en el proceso B, ¿ya? Entonces, considerando que estamos trabajando con un gas ideal, tenemos que utilizar la ecuación de estado del gas ideal. P por V es igual a nRT, y la forma que nos puede ayudar en este momento es P por un volumen molar, volumen específico molar, es igual a RT, ¿cierto? Entonces, conociendo la presión 1 y la temperatura 1, podemos calcular este volumen inicial, que es nuestro volumen 1. El volumen inicial va a ser igual a R por T partido en la presión. Vamos a ocupar el R igual a 0,08206, ¿ya? 0,08206 atmósferas por litro partido en mol Kelvin. Esto lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por la temperatura, que es 300,15 Kelvin, y tenemos que dividir por una temperatura, por una presión, y esta presión tiene que estar en atmósferas, ¿cierto?, porque el R está en atmósfera. Entonces tenemos que hacer un cambio de unidades. Vamos a dividir por 1 partido en 100 kilopascales, y perdón por el espacio, pero aquí vamos a multiplicar por un factor unitario que nos relaciona la presión en kilopascales con la presión en atmósferas, y sabemos que 100 kilopascales equivalen a 0,986923 atmósferas. Entonces, con esto tenemos que las atmósferas se van de esta ecuación. Puedo cancelar también los kilopascales y la temperatura en Kelvin, y con eso nos queda un volumen inicial en litros partido en mol. Es decir, V sub I va a ser igual a 24,96 litros por mol. Ahora, los datos que nos piden, si se fijan, están en kilojoule partido en kilogramo. Por lo tanto, necesitamos transformar este volumen específico en moles por un volumen específico en gramos. Es decir,
necesitamos utilizar el peso molecular de esta especie, que es 28,01. Y 28 tenemos que dividir por el peso molecular, ¿cierto? 28,01 gramos por mol. Y con eso se van los moles y nos queda un volumen específico inicial igual a 0,891 litros por gramo, que es equivalente a un volumen específico inicial igual a 0,891 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Hagan el cambio de unidades y se van a dar cuenta que esto es totalmente equivalente, ¿sí? Y con eso tenemos el volumen específico inicial. Bien, tenemos completo el punto 1, lo voy a anotar nuevamente acá. Perdón. Tenemos punto 1, PI, BI y TI, donde la presión inicial es 100 kilopascales, el volumen inicial es 0,891 metros cúbicos por kilogramo y la temperatura inicial va a ser igual a 315 Kelvin. Eso es el punto 1. Veamos ahora con el punto 2. En este proceso A, este es el punto 2. El punto 2 es producto de un calentamiento del gas a volumen constante. El punto 2 tiene el volumen I y la presión 2 es igual a 2 PI. La presión en el punto 2 es igual a 2 veces la presión inicial. El volumen 2 es igual al volumen inicial y la temperatura 2 la podemos calcular a partir de la ecuación de estado del gas ideal. Recuerden, la ecuación de estado del gas ideal es P por V es igual a RT. Por lo tanto, este T2 sería P2 por V2 partido en R, ¿ya? Y hacemos el reemplazo. P2 es 2PI y B2 es igual a BI ahí está, BI partido en R, es decir, T2 es igual a 2 veces la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial es PI por BI partido en R, ¿ya? Y con eso tenemos el punto 2 y aquí inmediatamente podemos escribir el punto 3. El punto 3, ¿cierto? Voy a hacer aquí otra línea, ¿ya? En el punto 3, veamos nuevamente nuestro gráfico. En el punto 3 la presión es 2 veces PI, ¿cierto? Este es el punto 3 y el volumen es 3 veces PI. En el punto 3 tengo una presión 3 igual a 2 PI y un volumen 3 es igual a 3 veces el volumen inicial. Y la temperatura 3 nuevamente la puedo calcular haciendo la suposición de gas ideal, que es lo que nos indican, ¿cierto? Porque de otra forma no podemos calcularlo. El T3 sería presión 3 por volumen 3 partido en R. Y esto es 2 veces PI por 3 veces BI partido en R, ¿cierto? Y esto es igual a 3 por 2, 6 PI, BI partido en R, donde sabemos que P por PI por BI partido en R es igual a la temperatura inicial. Es decir, temperatura T3 es igual a 6 veces la temperatura inicial. Y bien, con esta información de presión, volumen y temperatura, podemos empezar a calcular el calor y el trabajo y la energía interna, la variación de energía interna en este proceso. Vamos a dibujar de nuevo el proceso.
en realidad lo voy a copiar. Y a lo que nosotros nos están pidiendo es calcular estas variaciones netas. Es decir, nos están preguntando por delta U entre el proceso 1 y 3 igual al calor entre el proceso 1 y 3 menos el trabajo 1 y 3. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros hasta el momento sabemos calcular la variación de energía interna entre el punto 1 y 3, ahí no tenemos problema. Sin embargo, el trabajo solo sabemos calcularlo conociendo el camino termodinámico, ¿cierto? Entonces ese trabajo en realidad lo vamos a calcular como este trabajo 1,3 va a ser un trabajo 1,2 para el proceso en rojo, ¿cierto? Y un trabajo 2,3 para este proceso que está en verde, ¿ya? El trabajo nosotros vimos en clases que es un trabajo PdV, es decir, el trabajo 1,2 va a ser igual a P de V. Y en este caso, en el proceso 1,2, que es el proceso en rojo, la variación de volumen es 0, es un proceso isócoro. Por lo tanto, esta variación es 0 y el trabajo en el proceso entre el punto 1 y 2 es 0. Bien, calculemos ahora el trabajo 2,3. El trabajo en este proceso que va desde el punto 2 al punto 3 va a ser igual a esta presión constante, es decir, 2pi por la variación del volumen, que es un volumen final, que es 3vi, menos un volumen inicial, que es vi. Es decir, esto es igual a 2 veces pi por 2 veces el volumen inicial. Es decir, este trabajo 2,3 es igual a 4 pi por vi. ¿Sí? Y esto lo podemos calcular conociendo esta presión inicial y volumen inicial, ¿cierto? Presión inicial 100 kilopascales, volumen inicial 0,81 metros cúbicos por kilogramo. Sería 4 veces entonces 100 kilopascales por el volumen inicial, que es 0,891 metros cúbicos por kilogramo. Si ustedes se fijan y hacen el análisis de las unidades, que lo voy a hacer acá, el kilopascal es igual a kilopascal por metro cúbico, perdón, por metro cúbico va a ser igual a, ustedes saben que el pascal es una unidad de fuerza partido en área, es decir, esto es igual a kilojoule partido en metro cuadrado por metro cúbico, y nos queda que la unidad kilopascal por metro cúbico es igual a kilojoule por metro, que esa es una unidad, ese es un newton, es kilonewton por metro, y ahí sí el newton por metro es esta unidad kilojoule. Por lo tanto, este término nos va a quedar en kilojoule partido en kilogramo. Y entonces, si calculamos el trabajo 2,3, vamos a tener que es 4 por 100 por 0,891. Es decir, 356, voy a escribirlo nuevamente, 356,4 kilojoule partido en kilogramos. Y si quisiera calcular entonces el trabajo neto, yo sé que sumo esos dos y el trabajo neto 1,3
es igual a este trabajo 2,3 porque el trabajo 1,2 es 0 y esto sería 356,4 kilojoule partido en kilogramos. ¿Sí? Y este es el trabajo neto del proceso A. Bien, ahora podemos calcular la variación de energía interna, que al igual que el trabajo lo puedo calcular como una variación de energía interna en el proceso 1 más una variación, o sea, en el proceso rojo, ¿cierto? Más una variación de energía interna en el proceso verde. Hagamos el cálculo. Voy a pegar aquí nuevamente el proceso. La variación de energía interna 1,3, uno la puede calcular como la variación de energía interna entre el proceso 1,2 más la variación de energía interna entre el proceso 2 y 3. Ojo que la energía interna es una función de estado, por lo tanto yo podría directamente calcularla para un gas ideal como C sub B delta T conociendo el punto 1 y el punto 3. Sin embargo, quiero mostrarles que da lo mismo si lo calculan por etapas y luego lo suman. El delta U se va a calcular como C sub B delta T, ¿cierto? Entonces, el delta U12 va a ser igual a C sub B por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Nosotros calculamos la temperatura 2 hace un rato y obtuvimos que la temperatura 2 era 2 veces TI. 2 veces TI y la temperatura 1 sabemos que era TI. Por lo tanto, esta variación de energía interna entre los puntos 1 y 2 sería igual a C sub B por TI. ¿Sí? Y esto es el C sub B, dato del enunciado, 0,744 kilojoule partido en kilogramos Kelvin y multiplicado por esta temperatura inicial que es 300,15 Kelvin. Y entonces esta variación de energía interna de este subproceso 1,2 sería, yo lo tengo calculado, déjenme buscarlo, sería ya, no lo encuentro, por lo tanto lo voy a calcular de nuevo. Sería 0,744 por 300.15, es decir, 223,31 kilojoule partido en kilogramos. ¿Ya? Esa es la variación de energía interna entre el punto en el primer proceso, que es el rojo, y ahora vamos a calcular la variación de energía interna en este proceso verde. Delta U23 va a ser igual a C sub B por la temperatura en el punto 3 menos la temperatura en el punto 2. Esto es igual a C sub B por la temperatura en el punto 3. Nosotros la habíamos determinado como 6 veces TI. 6 veces TI menos T2, que era 2 veces TI. Y entonces esta variación de energía interna 2,3 es igual a C sub B por 4 veces TI, es decir, 4 veces CB TI, ¿cierto? Y CB TI es 223,31, por lo tanto, la variación de energía interna 2,3 va a ser, y eso sí lo tengo calculado, 893,25 kilojoule por
kilogramos. Y si nosotros queremos calcular esta variación de energía interna, ¿cierto?, del proceso completo, delta U 1,3, que es esa variación de energía interna neta, ¿cierto?, es igual a delta U 1,2 más delta U 2,3 y sería 223,31 kilojoule partido en kilogramo más 893,25 kilojoule partido en kilogramo. Y si hacemos esa suma, vamos a obtener que la variación de energía interna es 1116,56 kilojoule partido en kilogramo. Y lo que yo les quiero mostrar ahora, esto es cierto, si yo hago el cálculo por parte, esa es la variación de energía interna neta, pero yo quiero mostrarles también que si desconociera el punto inicial y el punto final, yo podría calcular esa variación. O sea, solo conociera el punto inicial y el punto final, no conociera el recorrido, yo podría calcular delta U 1,3 como C sub B y la temperatura T3 menos T1. Ojo que esta ecuación es válida solo para gases ideales. Y esto es igual a C sub B por el T3, que es 6 veces TI menos TI. ¿Sí? Y esto sería entonces CB por TI por 5. ¿Ya? Y si ustedes hacen ese cálculo, van a obtener que efectivamente esto es igual a 116,56 kilojoule partido en kilogramo. Ya la variación de energía interna neta se puede calcular de cualquiera de las dos formas. Bien, tenemos calculado el trabajo, ¿cierto?, en ambos subprocesos y la variación de energía interna. Ahora quiero calcular a partir de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Delta U es igual a Q menos W, el calor que debe absorber este sistema para poder, ¿cierto?, llegar desde el punto 1 hasta el punto 3, es decir, para poder calentar y expandir este gas. Y eso lo podemos hacer despejando desde la primera ley, ¿cierto? El calor absorbido en el proceso 1,3 lo puedo calcular como delta U 1,3 más el trabajo realizado por este sistema, el trabajo de expansión realizado por este sistema. Ese trabajo es positivo. Y entonces vamos a tener que el calor absorbido en este proceso 1,3 tiene que ser igual a la variación de energía interna 1116,56 kilojoule partido en kilogramo más el trabajo 1,3. El trabajo neto era 356,4 más 356,4 kilojoule partido en kilogramo, y entonces este calor neto del proceso A sería la suma de estos dos términos, que es igual a 1472,96 kilojoule partido en kilogramo. ¿Sí? Y este es el calor absorbido por el sistema en todo el proceso para que se lleve a cabo esta expansión. Es importante que ustedes puedan notar que así como, pese a que esta no es una función de estado, como conocemos el recorrido, este Q13, solo porque conocemos el recorrido, podemos calcularlo como un Q12
más un Q2, 3, ¿cierto? Es decir, el calor absorbido en cada etapa o en cada subproceso de este proceso A, ¿cierto? Y aquí en el proceso a volumen constante ocurre una absorción de calor, podría ocurrir o no, y aquí en este proceso también ocurre una absorción de calor. Veamos qué es lo que nos dicen las ecuaciones. En ambos casos vamos a calcular el calor utilizando la primera ley de la termodinámica, que es delta U es igual a Q menos W. Recuerden que en esta ecuación nosotros consideramos que el trabajo es positivo cuando realizado por el sistema, ¿ya? Es decir, que el sistema empuje al pistón y entonces aumente su volumen. Si al contrario, en el proceso ocurre una compresión, es decir, una disminución del volumen, ahí vamos a tener un trabajo realizado, un trabajo PdV realizado sobre el sistema. Bien, entonces, para esta primera parte, el Q12 va a ser igual al delta U12 más, ¿cierto?, el trabajo 12. El delta U12, vamos a revisarlo, y era igual a 223,31 kilojoule partido en kilogramos, y el trabajo 12 que calculamos hace ya bastante rato era igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué era igual a 0? Porque aquí estábamos, se trataba de un proceso isócrono. Entonces el Q12 es igual a la variación de energía interna 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay subprocesos en los que el calor se puede calcular solamente conociendo la variación de energía interna. Ahora, en el proceso 2,3 vamos a ver que sí tenemos un trabajo porque hay una expansión a presión constante, y el Q2,3 se va a calcular como la variación de energía interna 2,3 más el trabajo 2,3. Esto por primera ley de la termodinámica. La variación de energía interna 2,3 es 893,25 kilojoule partido en kilogramos, y el trabajo 2,3 es 356,4 kilojoule partido en kilogramos, ¿cierto? Estos son términos que ya hemos calculado, ustedes los pueden revisar más atrás en el video, y tenemos que este Q2,3 va a ser esa suma, y esto sería 1249,6 kilojoule partido en kilogramos, ¿sí? 1246. Finalmente, recordemos que, ¿cierto?, aquí tenemos un Q1 que es 223, Q12 que es 223, y este Q23 que es 1249, Q12 es igual a 223,31. Y entonces el calor 1,3 va a ser la suma de estos dos calores, porque conocemos el recorrido, ¿cierto? Sería 223,31 más 1249,6, ambos en kilojoule partido en kilogramo, y tenemos entonces que la suma de estos dos términos, Q13, es 223 más 1249, 1472,9 kilojoule partido en kilogramo, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado previamente, 1472,96. De esta forma tienen dos maneras
¿cierto?, de calcular este trabajo, o sea, este calor absorbido por el sistema. En este proceso isócoro se absorben 223 kJ y en el proceso de expansión se absorben 1249. Veamos ahora qué es lo que pasa en el proceso B. El proceso B, este va a ser un video un poco largo, así que paciencia. El proceso B es el que está dibujado acá, ¿cierto?, donde primero hay una expansión y luego hay un calentamiento a volumen constante. Luego viene este proceso isocórico. Ya les mostré en el fondo dos formas de calcular el trabajo neto y el calor neto. Por lo tanto, ahora solamente voy a calcular el trabajo neto por partes y vamos a calcular el calor neto al final a partir de la ecuación de estado delta U, ¿ya? Recuerden, la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q menos W. La energía interna, U, es una función de estado, por lo tanto solo nos interesan los puntos iniciales y finales para poder calcular el delta U. Es decir, para un gas ideal voy a poder calcular el delta U como C sub V por T3 menos T1. Ya el proceso 1,3, el proceso completo. Sin embargo, el trabajo y para el calor necesito calcularlos conociendo el recorrido, ¿ya? Bien, antes de proseguir, sabemos que el punto 1 y el punto 3 son iguales a los puntos anteriores. Pero este punto 2 tiene una temperatura que se calcula de forma distinta. En el caso anterior, la temperatura T2 era igual a 2 veces TI, ¿cierto? Y eso lo calculamos a partir de la ecuación de estado, 2TI. Sin embargo, en este caso, este punto 2 está acá, no acá. Por lo tanto, esta temperatura es distinta y tenemos que calcularla. Bien. La temperatura en el punto 3 va a ser la presión en el punto 3, considerando gas ideal, ¿cierto?, por el volumen en el punto 3 partido en R. Es decir, en el punto, perdón, quiero calcular para el punto 2. T2, P2, B2. La presión en el punto 2 es PI, el volumen en el punto 2 es 3VI, y esto se divide en R y por lo tanto tenemos que la temperatura 2 es igual a 3 veces la temperatura inicial. ¿Sí? Aquí la temperatura es levemente mayor que en el caso anterior, que era 2 TI. Salvo eso, el resto, bueno, en el punto 2 la presión es PI, no es la del caso anterior, pero ya tenemos todo el sistema con presiones y temperaturas conocidas. Bien. Calculemos el trabajo. El trabajo 1,3 va a ser igual al trabajo 1,2 más el trabajo 2,3. Sabemos que el proceso 2,3 es isócoro, por lo tanto, este trabajo es 0. Y vamos a calcular el trabajo 1,2 entonces. La presión es constante PI y por la variación de volumen, que sería 3VI menos el volumen inicial, es decir, 2 veces PI por BI. Y este volumen B sub I es el que habíamos calculado hace un rato, 0,89, ¿cierto? Y si nosotros hacemos el reemplazo de los datos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la presión inicial es 2 por 100 kilopascales, por el volumen inicial, que es 0,891 metros cúbicos por kilogramo, y aquí voy a obtener
un trabajo en unidades de kilojoule partido en kilogramos, ¿cierto? Ya vimos antes que esas eran las unidades. Y si hago el cálculo, voy a tener que el trabajo 1,3 igual al trabajo 1,2 es 178,22 kilojoule partido en kilogramos, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto? Vamos a poder calcular el calor neto a través de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Q13 menos W13, y este calor 1,3 es igual a delta U13 más W13, y la variación de energía interna 1,3 es tenemos que calcularlo, C sub B por T3 menos T1. Delta U13 es sub B por T3. La temperatura T3 era 3 veces TI. No, la temperatura 3. La temperatura 3. Esta es la temperatura 2. La temperatura 3 era... Aquí está, temperatura 3, 3 veces TI, porque el punto 3 en ambos casos es el mismo. 6 veces TI entonces, por 6 veces TI menos la temperatura inicial. Esto es C sub B, 5 veces C sub B por TI, que era lo que habíamos calculado hace un rato. 5 veces delta U13, que es básicamente el mismo que en el caso anterior, porque es una ecuación de estado, es una función de estado, y solo necesitamos los puntos 1 y 3 para calcularlo, o sea, el punto inicial y final, y esto es 1116,55 kilojoule partido en kilogramos. Yo los insto a calcular este delta U como un delta U12, ¿cierto? Un delta U en este proceso a presión constante y un delta U en este proceso a volumen constante, y van a observar que el delta U les da exactamente el mismo valor. Conociendo el W13 y conociendo el delta U13, puedo calcular el Q13, que en este caso va a ser, ¿cierto? Q13 igual al delta U13, 1116,55 kilojoule por kilogramos, más el trabajo 1,3. El trabajo 1,3, 178,22 kilojoule partido en kilogramos. Sí, y si ustedes hacen esa suma, van a tener que el calor absorbido en este proceso es 1294,77 kilojoule partido en kilogramos. ¿Qué es lo que quiero mostrarles ahora, ya terminando el problema? Recuerden, este es el calor que se tiene que absorber para que primero el cilindro o el gas se expanda a presión constante hasta 3 PI y luego se caliente hasta o se comprima hasta una presión 2 PI. Se tiene que absorber este calor para poder llevar a cabo esa operación. Lo que quiero hacer es hacer un símil entre el proceso A. Vamos a tener acá el proceso A y el proceso B. Vamos a correrlo un poco. El proceso A y el proceso B. Vamos a tener el calor 1,3, ¿cierto? Punto inicial, punto final.
en el proceso A, este calor era 1472,9, 1472,9 kilojoule partido en kilogramos, y en el proceso B es 1294,77 kilojoule partido en kilogramos. Si ustedes se fijan, el calor absorbido o el calor que se requiere absorber es mayor en el proceso A que en el proceso B. Veamos ahora el trabajo. El trabajo en este proceso es 178,22 kilojoule partido en kilogramo, y en el caso anterior el trabajo 1,3 era, ¿dónde lo tenemos anotado? Esta es la variación de energía interna, y el trabajo total 356,4. 356,4 kilojoule partido en kilogramos, y la variación de energía interna es la misma en ambos casos. Recuerden ustedes, gas ideal, delta U es igual a Q menos W. Por lo tanto, si el trabajo disminuye, que nosotros sabemos claramente que en el proceso B el trabajo es menor, ¿cierto? Porque el área bajo la curva es menor, vamos a devolvernos a ese dibujo donde está la comparación de los dos procesos. En este caso, claramente en el proceso B el trabajo es menor porque el área bajo la curva es menor, ¿cierto? Están en la misma escala, y entonces, como la variación de energía interna o la primera ley de la termodinámica dice que delta U es igual a Q menos W, sabiendo que delta U es el mismo, si este W es más pequeñito, entonces el calor absorbido por el sistema también va a ser menor, que es lo que nosotros pudimos observar, ¿cierto?, al resolver este problema. ¿Sí? Menor calor y menor trabajo, y la variación de energía interna en ambos casos es 1116,56, me parece, kilojoule partido en kilogramos. Bien, eso es lo que les quería mostrar. La energía interna, por ser función de estado y al tener un punto inicial y final exactamente igual en el proceso A y B, no varía. Sin embargo, el camino termodinámico que nos demos sí va a hacer que estas funciones, que no son función de estado, el Q y el W, el calor absorbido y el trabajo realizado por el sistema, son distintos. Espero que les haya quedado claro este problema y nos vemos en un próximo video.